Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice así: la maldición de Yahvé está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La última parte vamos a meditar. Bendecirá la morada de los justos. Siéntese, por favor. En esta tarde vamos a entrar a la meditación de la palabra. Y una vez más, escuche, voy a leer Proverbios 3:33, que dice: la maldición de Jehová, o de Yahvé, como le digo yo por respeto al nombre, está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y yo quiero titular la reflexión de esta tarde: bendición de Jehová en la casa del justo. Bendición de Jehová en la casa del justo. Y vamos a meditar en este aspecto, otro aspecto importante que tiene su origen también en Dios. El texto revela a Dios como el origen de la maldición, pero también presenta a Dios como el origen de la bendición. Lo que determina que Dios se convierta en una fuente de maldición o en una fuente de bendición es la naturaleza de cada persona en su corazón. Según nuestra forma de ser, según nuestra forma de vivir, depende mucho la manera de cómo vivamos. La naturaleza de nuestro corazón es el factor que determina que Dios se convierta en una fuente de maldición para tu vida o una fuente de bendición para tu vida. Mire que ya no es tanto de Dios el que decide, el que determina si es bendición o maldición, lo determinamos nosotros. El factor determinante es tu persona, la naturaleza de tu corazón. Según como usted sea, según como usted viva, es lo que recibirá de parte de Dios y es la forma como Dios lo tratará aquí en la tierra. Y en este texto, aunque no se menciona la palabra justicia de manera así literal, la palabra completa, pero se revela mucho la justicia de Dios, obrando en contra o a favor de cada persona según su forma de vivir. La justicia de Dios otorga maldición o bendición según el proceder de la persona en esta tierra. Recibimos de Dios según sea nuestra vida, nuestra manera de conducirnos. Porque aquí está escrito: maldición de Jehová en la casa del impío. Pero también dice que habrá bendición en la morada de los justos. Y yo puedo ver a Dios como un juez justo que concede, imparte lo que realmente merecemos por nuestra forma de ser o vivir en esta vida. Yo quiero que mire conmigo el contraste entre la vida del impío y la vida del justo. Lo que recibe el impío de parte de Dios, maldición. Lo que recibe el justo de parte de Dios, bendición. Y Dios está como un juez ante el impío y ante el justo. Dios está en calidad de juez, juzgando la forma de vivir de cada persona y ordenando maldición o bendición según lo que sea justo y propio de recibir de cada uno de nosotros. Aquí se mira la justicia de Dios, dando lo que merecemos.
recibiendo de parte de Dios lo que realmente merecemos. Dios, para unos en la tierra, fuente de maldición. Para otros en la tierra, fuente de bendición. Mire qué situación. Dos cosas, dos tratos: maldición o bendición. Esta realidad revelada de Dios sobre la maldición y la bendición debe de despertar en cada uno de nosotros conciencia para ser más sabios y más inteligentes, para vivir correctamente, para disfrutar de manera permanente la bendición de Dios y evitar toda clase de maldición que venga por vivir de manera impía, de manera maligna, de manera desordenada. Entiendas, hermanos, vivir como un impío de manera maligna, fuera de la voluntad de Dios. Si yo le preguntara en esta tarde, levante la mano todos los que quieran bendición de Dios, hermanos, todos levantamos la mano. Pero esa bendición vendrá según tu forma de vivir, según nuestra manera de ser. En la predicación anterior hice énfasis sobre la maldición. Ahora el énfasis será sobre el aspecto de la bendición, porque la Escritura revela que la bendición viene de Yahvé, de Jehová, sobre la morada de los justos. Así lo está revelando, usted lo está mirando. Después que Dios se revela como una fuente de maldición para el impío, a continuación dice: pero bendecirá la morada de los justos. Ahí se está revelando como una fuente de bendición para el que camina y practica justicia en la tierra. La palabra bendecirá revela a Dios como fuente de la bendición. Y yo voy a empezar a detallar aquí algunos aspectos. Primero, es importante que miremos a Dios como fuente de bendición. Es importante que usted conozca a Dios como fuente de bendición. Mire que aquí hay personas entre nosotros que no conocen todavía a Dios. Y lo digo con todo respeto, aquí hay entre nosotros personas que no conocen todavía a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque en la forma de adorar se mira que no conocen a Dios, porque algunos ni cantan. Y aquel que está aquí entre nosotros y que no canta, no adora, no exalta, eso me da a entender que no conoce a Dios todavía. Porque el que conoce a Dios levanta su voz, levanta sus manos, aplaude, dice un aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. El que conoce a Dios adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero que el que no conoce a Dios, como no lo conoce, no lo va a invocar, no le va a exaltar, no le va a adorar, no le va a bendecir. Y aunque usted no conozca a Dios, en esta hora de la tarde, por medio de la palabra, por medio de la predicación, yo te quiero presentar a un Dios que es fuente de bendición. Por ello, en esta hora de la tarde, yo te presento a Dios como fuente de bendición. Mira que te conviene conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios todavía, le conviene que lo conozca. Le conviene que lo conozca como fuente de bendición. Porque es promesa revelada. Dios bendecirá la morada de los justos. Entonces, iglesia, hermanos, es importante que conozcamos a Dios por medio de la revelación de su palabra como fuente de bendición. En el mensaje anterior
conocimos a Dios como fuente de maldición. Pero yo creo que nadie quiere tenerlo de esa manera, ¿verdad? No. ¿Quién quisiera tener a Dios como fuente de maldición? Ninguno. Pero ¿quién quisiera tener a Dios como fuente de bendición? Todo mundo, dale un fuerte aplauso. Él es la fuente de toda bendición. Él es la fuente de mi bendición. Y yo quisiera en aquellos que no lo conocen todavía de verdad, que Dios se convirtiera en una fuente de bendición. Ahora mire lo que dice el texto. Porque mirando ese texto, leyendo este texto, es cierto, se mira mucha severidad de parte de Dios al maldecir la casa del impío. Se mira mucha severidad. Y pensar, hermanos, que esto es una realidad. Hay mucha gente que está viviendo bajo maldición por causa de la forma maligna de vida que tienen. Y se mira mucha severidad. Yo veo mucha severidad al pensar, al mirar, al leer que Dios maldice la casa del impío. Pero entendamos que el impío es una persona mala. El impío describe a una persona de mal proceder. El impío representa aquella persona maligna. En este caso, entonces, el malo es el impío y no Dios. El malo es el impío, no Dios. Y el impío recibe lo justo de Dios. La maldición sobre el impío es una consecuencia de su mal proceder, su forma maligna, pecaminosa e inmunda de vivir. Pero más allá de la severidad de Dios al maldecir al impío, también podemos ver un Dios justo y bueno. Lo podemos mirar a Dios como fuente de bendición para todo aquel que vive como un justo en la tierra. La justicia de Dios se manifiesta amablemente y generosamente para aquel que practica la justicia, llenándolo de bendición. Para aquel que es justo en la tierra, Dios en el cielo es una fuente de continua y permanente bendición. Muchos de los que estamos aquí, que tenemos años de estar justificados en Cristo, en calidad de justos por la obra de Cristo en la cruz, hemos visto, experimentado, recibido grandes bendiciones que no pensábamos recibir. Y ahí se pone de manifiesto la bondad, la generosidad de Dios al bendecir, al convertirse en una fuente de bendición para aquel que está en Cristo en calidad de justo. Dios es bueno, hermano. Y por ello trataremos de vivir en justicia en la tierra. Es una de las formas para vivir siempre bendecido. La justicia atrae la bendición de Dios sobre aquel que la practica. La palabra bendecirá coloca a Dios como el que imparte la bendición, el que otorga y concede la bendición. Esta palabra bendecirá, entonces nos presenta, nos revela a Dios como la única fuente de bendición para el justo. Le voy a hacer una pregunta a su conciencia. ¿Quiere que Dios sea una fuente de bendición para tu vida? ¿Deseas que Dios sea una fuente de bendición para tu vida?
El principio de revelación está ahí. Practica la justicia. Practica la justicia. Pon en práctica la justicia como un principio de vida espiritual. Justicia en todo lo que hagas. Practica la justicia en tu profesión, en tu trabajo, en tu negocio, en tus oficios, en tus relaciones, en tus compromisos, al tratar a los demás, en tu comportamiento. Sé justo, sé recto, camina en justicia y por ello serás grandemente bendecido por Dios. Dios será para ti una fuente de bendición, será una fuente de bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia, porque Dios así lo revela. Pero bendecirá la morada de los justos. Bendecirá. Escucha lo que estoy diciendo. Bendecirá. Y meditar en la palabra bendecirá, que es muy profundo, hermanos, me habla de otro aspecto. Aspecto número 2, ser bendecido por Dios es una autorización legal para que tú, para que yo, para que nosotros seamos prosperados en la tierra. Ser bendecido por Dios, bendecirá. Es una autorización legal. Eso es lo que expresa la palabra bendecirá. Dios en su justicia concede, autoriza legalmente, pronunciando un bien concedido en la tierra al que vive en la justicia. También es una pronunciación. La bendición de Dios es una pronunciación de bien. Cuando Él quiere conceder cierto favor, cierta bendición, cierto bien en la vida de aquel que camina en la justicia. Durante nuestra vida en Cristo, ¿cuántas veces en el año Dios dice, Dios ha dicho, y seguramente en este año que estamos viviendo, cuántas veces durante este año Dios va a abrir su boca y va a hablar y va a pronunciar y va a decir, voy a bendecir a mi hijo con esto, voy a bendecir a mi hija con este bien, voy a bendecirlos con esto porque quiero bendecirlos porque son justos delante de mí. Es una pronunciación, hermanos. Qué poderoso es cuando entendemos esto. Que el acto de bendecir también es una pronunciación. Por eso escucha por favor y aprende esto. La bendición de parte de Dios, ponga atención en esto. La bendición de parte de Dios es Dios hablando el bien que recibirás en la tierra. La bendición de parte de Dios es Dios autorizándote legalmente que seas favorecido, bendecido, prosperado con esto, con aquello, con todo lo bueno y generoso que Dios quiere darte como una bendición. Mediten esto porque estamos hablando de la bendición en el contexto de la maldición. ¿Sí se da cuenta de eso? Estamos hablando la bendición dentro del contexto de la maldición. Y así como la maldición es un mal dicho, maldición es un mal dicho, un mal pronunciado como sentencia de juicio, así también la bendición es un bien pronunciado por la boca de Dios, un favor divino, dicho, hablado, declarado, autorizado legalmente por Dios sobre tu vida en la tierra. Es un bien pronunciado a tu favor. La bendición dentro de este contexto de maldición, la bendición es una pronunciación divina que concede legalmente la autorización para que le vaya bien en la tierra
y pueda ser prosperado aquel que vive en justicia delante de Dios. A mí me parece impresionante y muy interesante este concepto, entender la bendición dentro del contexto de la maldición. Hermanos, la bendición como un pronunciamiento legal de parte de Dios. Y ese pronunciamiento legal de un favor concedido en la tierra, de un bien concedido en la tierra, de una bendición material concedida en la tierra, ese pronunciamiento de la boca de Dios para bendecir, para conceder legalmente un favor, una bendición, es superior al pronunciamiento de maldición que cae sobre el impío. La pronunciación de una bendición para el justo es superior al pronunciamiento de maldición sobre el impío. Y en este sentido, lo que es bendecido por Dios no puede ser maldecido por nadie más. Lo que es bendecido por Dios no puede ser maldecido. Lo poderoso de la bendición de Dios, como la pronunciación de un bien concedido por Él, es que cuando alguien, y ese alguien puede ser usted, ese alguien puedo ser yo, hablando de los justos, hablando de los que estamos en Cristo, cuando alguien, cualquier creyente, es bendecido legalmente por Dios, porque la boca de Dios dijo que sería bendecido en la tierra, no hay nada maligno ni humano que pueda maldecirlo. Qué poderoso es caminar en esa bendición, hermanos. Qué caminoso es caminar en esa dimensión de revelación de cómo es legalmente la bendición, cómo opera legalmente la bendición. Lo que es bendecido por Dios no puede ser maldecido por el diablo, ni por sus demonios. Lo que es bendecido por Dios no puede ser maldecido por los brujos, ni hechiceros, ni satanistas, ni nada. Lo que es bendecido por Dios no puede ser tocado por ninguna maldición. Porque el que determina si es bendición o es maldición es la misma autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte a pensar, si Dios ya determinó bendecirte con algo, ¿tú crees que el diablo te lo va a quitar? ¿Tú crees que el diablo te lo va a quitar? ¿Tendrá más autoridad el diablo que Dios, que determina tal bendición sobre tu vida? Lo que es bendecido por Dios no puede ser maldecido por nadie. Por eso en el desierto, a manera de ejemplo, Balán y Balac no pudieron maldecir al pueblo de Israel. Y aquella maldición de Balac y de Balán se convirtió 3 veces en bendiciones sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo venía con la bendición de Dios en el desierto. Otro ejemplo, y omito las citas. Por eso Noé, después que se enteró que su hijo lo violentó físicamente, no pudo maldecir a su hijo Cam, porque Cam había sido bendecido, al igual que Jafet, al igual que Sem. Y Noé no pudo maldecir a Cam. La maldición le cayó al hijo de Cam, Canaán. Son conceptos de cómo opera legalmente la bendición. Cuando Dios decreta una bendición sobre cierto creyente para favorecerlo, para bendecirlo en la tierra con tal cosa, el diablo no tiene derecho legal ni autoridad legal para meterse en el asunto, porque la pronunciación de bendición sobre tu vida, sobre mi vida, viene de parte de Dios, en la máxima autoridad en el universo, el que tiene el control soberano de todas las cosas. Esto es poderoso, hermanos, entender la bendición. Los que somos bendecidos por Dios es por decreto de la boca de Dios, que lo dijo y se cumplirá.
Dios lo habló y así sucederá. Ser bendecido por Dios, esto es muy importante. Yo quisiera que lo repitas conmigo. Repite conmigo esto. Ser bendecido por Dios significa ser legalmente autorizado para recibir el bien y el favor de Dios en esta tierra. Así camina la bendición. Es la autorización legal para que tú prosperes. Es la autorización legal para que te vaya bien. Y mire que esa autorización legal para que seamos bendecidos y prosperados en la tierra, hermanos, fue pronunciada desde el principio de la creación del ser humano. Génesis 1:27, de manera rápida, si alguien puede apoyarme en ponerlo. Génesis 1:27. Mire lo que dice, ahí está. ¿Desde cuándo Dios dio esa pronunciación? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué fue lo inmediato que hizo a la creación? ¿Qué fue lo que Dios hizo con ellos? Mire. Y los bendijo Dios. Mire el contexto. Los crea, los hace. Y cuando termina de hacerlos, cuando ya están en la tierra, ya como una realidad humana, inmediatamente Dios los bendice. Entiéndase, les autorizó legalmente para que llevaran una vida fructífica. Les autorizó legalmente que se multiplicaran. Les autorizó legalmente para que llenaran la tierra. Les autorizó legalmente para que tomaran dominio. Eso significa sojuzgar y señorear. Les autorizó. ¿Qué es la bendición entonces? Es la autorización legal, divina, pronunciada de la boca de Dios a tu favor, para que prosperes, para que te vaya bien, para que disfrutes del favor, de la gracia, de la bondad y de la misericordia de Dios aquí en la tierra, en todo tiempo y en todo lugar. Se escucha bonito todo esto, ¿verdad? Pero ¿cómo se gana? ¿Cómo se obtiene? Siendo justo, siendo recto, siendo íntegro, practicando la justicia, llevando una vida recta en la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, las bendiciones materiales que tienes ahora es porque la boca de Dios dijo que la tuvieras. Es por eso, porque Dios ordenó que las tuvieras. Dios autorizó que las recibieras. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos obtenido, bienes materiales, casas, dinero, trabajo, todas las cosas materiales que tenemos en nuestro poder, es porque Dios quiso, habló, decretó, proclamó que la tuvieras. Por eso vinieron con el tiempo a tus manos. Yo le venía diciendo a un hermano ahorita en la camioneta, digo, yo he visto cómo la bendición de Dios llega sobre nosotros, bendiciones que a veces ni las estamos esperando, y llegan, hermanos. Le ponía el ejemplo de la camioneta. Yo no estaba preparado para comprar camioneta, ni había ahorrado ni nada, y Dios quiso, habló, quiso bendecirme con esa camioneta y la traigo. Así es la bendición. Cuando Él se convierte en fuente de bendición, lo que dijo que recibirás, lo recibirás, y no habrá diablo que lo impida. Porque viene como un pronunciamiento de su boca de Él. Escucha esto. Si dependiera del diablo, Señor lo reprenda,
no tuviéramos nada. Si dependiera del diablo, estuviéramos en la miseria, en la desgracia, porque el diablo aborrece tu vida y tu desgracia. Pero lo maravilloso del asunto es que nuestra vida depende de Dios, y cuando Él se convierte en fuente de bendición, ahí se cumple la palabra de que todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. En este sentido, hermano, todo lo que diga Dios, todo lo que autorice legalmente la boca de Dios como un bien en la tierra, ciertamente lo recibirás. Si vivimos en justicia, rectamente, ordenadamente, delante de Él. Aspecto número 3. La bendición como resultado de una vida recta ante Dios. Dos palabras importantes en relación a la bendición de Dios. Primero, morada. Morada. Segundo, la palabra justo. La palabra morada se refiere a una habitación, a una casa ciertamente, pero en el sentido de la experiencia de vivir, de disfrutar. Y hay un detalle aquí muy importante que les quiero señalar, porque parece que delante de Dios, parece que Dios hace una gran diferencia entre la casa del impío y la morada del justo. Parece que Dios hace una gran diferencia entre la casa del impío y la morada del justo. ¿Por qué en relación al impío dice casa? ¿Y por qué en relación al justo le dice morada? ¿Qué trae Dios entre palabras? ¿Qué tiene Dios ahí? En relación al justo se le llama morada, porque en relación al justo la morada es el ambiente de hogar donde vive, disfruta y descansa, donde se deleita, donde disfruta del bien, de la bondad y de las bendiciones de Dios. En cambio, en relación al impío, Dios le llama casa. Porque en relación al impío, una casa es meramente el lugar donde existe, sin ningún tipo de bien, sin ningún tipo de disfrute. Esa es la gran diferencia en relación al impío, que es una casa donde simplemente existe, pero no tiene ningún deleite ni disfrute de la bendición de Dios, del favor de Dios. En cambio, el justo tiene una morada donde descansa, come, se deleita y disfruta todo el bien concedido. ¿Qué es lo que me está diciendo esta expresión? Casa para el impío y morada para el justo, que Dios mira con agrado, con favor, con beneplácito la morada del justo. Le llama morada, y en esa morada donde el justo descansa, convive, se deleita, disfruta, ahí Dios promete derramar toda clase de bendición, toda clase de bien. ¿Dónde vive usted? ¿En una casa o en una morada? ¿Cómo es el ambiente donde usted vive? ¿Será una casa para Dios o será una morada? Sí, porque hay personas que, hermanos, son simplemente una casa donde viven. Entra uno a esos lugares, hermanos, se siente una sensación de muerte, de frialdad. Pero entras a otra casa, hermanos, el ambiente es diferente. No es
el mismo ambiente donde vive un impío, donde vive un justo. No es el mismo ambiente. No es la misma experiencia cuando entras donde vive el impío, donde vive el justo. A veces entra uno a ciertos lugares donde vive cierta gente y dan ganas de salir huyendo de esos lugares. Sinceramente, porque el ambiente pesado, la opresión, a esto agréguele el desorden que hay en esos lugares. Tiradero por aquí, tiradero por allá. Bueno, que uno dice, santo Dios. Y todavía dicen, cierre los ojos para que... Oh, mi hermano, la otra palabra justo. Justo. La palabra justo se refiere al que vive rectamente, conforme a la sabiduría de Dios. La persona justa, por vivir rectamente ante Dios, es acreedor y merecedor de la bendición de Dios. Es la forma justa, recta de vivir lo que provoca que Dios pronuncie bendición sobre el hogar de aquel que va caminando en su justicia. La bendición de Dios, hermanos, entonces aprenda este aspecto también. La bendición de Dios es el resultado. Es un resultado. No es que las bendiciones te caigan en automático por ser bonito, por hablar muy bien, por andar bien vestido. No, porque tengas un título, en ingeniería o licenciatura o qué sé yo. No, hermanos, no. Las bendiciones vienen como resultado de vivir rectamente en la justicia. Las bendiciones de Dios se obtienen practicando la justicia. Tus bendiciones en la tierra serán equivalentes a la justicia que expreses y practiques en tu vida diaria como un verdadero hijo de Dios en la tierra. ¿Cuál es el compromiso? Empezar a vivir en rectitud. ¿Cuál es el compromiso? Enderezar todo lo torcido que pueda existir en nosotros. Enderezar todo lo que esté desordenado. La rectitud de corazón para con Dios depende en gran manera de la dimensión de tus bendiciones materiales. El justo, por su rectitud, atrae la bendición de Dios sobre su propia morada. A su vez, Dios se convierte en una fuente de bendición para ese que va viviendo en justicia. Ya voy a terminar. En nuestra vida como hijos de Dios, como hijas de Dios, nuestra justicia debe de atraer las bendiciones de Dios. Pero hay una advertencia. Y a veces no es tanto el diablo, A veces no es tanto el diablo, y no lo estoy justificando, sino que muchas veces la causa de neutralizar las bendiciones, la causa de detener la fuente de bendición, somos nosotros mismos. Porque usted puede tener a Dios como una fuente de bendición si anda viviendo rectamente. Lo va a tener como una fuente de bendición. Pero en el momento que usted cometa algo impío, en el momento en que usted caiga en un acto de impiedad, en una acción de maldad, de impiedad, en ese momento usted va a cortar el fluir de todas las bendiciones sobre su vida. Y no el diablo, usted por sus actos. No el brujo, no los demonios. Usted con sus actos. Y de nada va a servir que en su ignorancia usted ponga pencas de
sábila o ajos en su negocio, de nada va a servir eso. Los que interrumpimos el fluir de las bendiciones, hermanos, somos nosotros. Por ello, mi hermano, mi hermana, medita. Si tienes a Dios como una fuente de bendición, gloria a Dios, te está yendo bien en el trabajo, todo está marchando bien en el hogar, en la familia, en la economía, gloria a Dios. Sigue viviendo en rectitud, sigue viviendo como justicia, pero acuérdate, toma en cuenta que en el primer acto de impiedad, entiéndase maldad, en ese momento le estarás dando lugar a la maldición en lugar de la bendición. Son nuestras acciones lo que determina que yo sea bendecido por Dios, y aunque se escuche fuerte, o sea maldecido por Dios. Creo que la bendición en nosotros, hermanos, la bendición en su vida, depende de la sabiduría que tengamos para vivir justamente, rectamente, delante de Dios. Escucha algo más. El justo, por su justicia, activa las buenas palabras de Dios, porque las palabras de Dios se activan. Pero el injusto, el impío, el malvado, activa las malas palabras de Dios, aquellas que destruyen, pierden por vivir impíamente. Así que, en resumen, tu forma de vivir, tus acciones, hermanos, activan las palabras de Dios para bien como bendición, o para mal como una maldición. La casa del impío, por su maldad, por sus acciones, siempre tendrá maldición. Pero la morada del justo, por su rectitud, siempre tendrá bendición. ¿Cómo es donde vives? Y no me refiero a lo material, sino a lo espiritual. ¿Es una casa bajo maldición donde vives? ¿O una morada donde se disfruta la gracia, el favor, la paz, el bien concedido de Dios? Mira, mi hermano, si en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, si hay algo que no está siendo bendecido, ahí debes de aplicar justicia. Ahí debes de aplicar excelencia en ese algo. Mejora aquello donde estás sufriendo algún tipo de mal. Ponle rectitud en aquello donde estás perdiendo. Por ejemplo, hay gente que continuamente presta dinero y no se lo pagan. Ponle rectitud a esa área. Ponle rectitud a esa área. Ya agarraron tu casa como cliente los rateros. Ponle rectitud en esa área, del hogar de la familia. Estás perdiendo dinero, estás metido en deudas y no puedes salir. Ponle rectitud en esa área de tu economía y serás librado de la maldición. En cuanto a las enfermedades del cuerpo, ¿cuántas enfermedades vienen por andar, hermanos, de glotones y comelones, sin descuido, sin prudencia? ¿Cuántas enfermedades vienen, hermano? Porque la comida hace daño. Ponle rectitud en esa área del alimento. Y así yo pudiera mencionar un montón de áreas donde muchas veces, hermanos, padecemos pérdida, donde sufrimos algún daño. En esa área donde has perdido, donde estás sufriendo, donde estás perdiendo, ponle rectitud, ponle excelencia. Y verás cómo la desgracia se irá y la bendición de Dios llegará otra vez como una fuente para ti. Póngase en pie, por favor.